Bienvenidos a Romoro 23, yo soy Roberto y esta vez vamos a hacer una entrevista con mi amigo Michel Gómez. Joder, es que Bienvenido. es que me pongo muy nervioso con estas cosas, no Se sé qué pone, decir. se Hola. pone un poco nervioso, pero no pasa nada porque estamos empezando en esto. Bien, la idea de esta sesión va a ser hacer una pequeña entrevista porque la idea que tengo es que estoy rodeado de gente que a mí me parece que es muy interesante. Entonces, vamos a intentar hacer entrevistas a gente que tengo alrededor que son colegas míos que me caen bien. Y entonces vamos a intentar, por un lado, como él comentaba, sacar un poco el espíritu crítico, en qué consiste ser crítico hoy en día y cómo potenciar este espíritu crítico. Y por otro lado, pues que nos hablen de su tema de conversación. Cada uno ha estudiado una historia. En este caso, Mitchell es arquitecto. Y si vemos que no funciona, nos ponemos a jugar al Fall Guys y ya está. Nos ponemos a jugar al Dark Souls, que va a ser muy divertido. Para nosotros no. Entonces, bueno, Mitchell, cuéntanos un poco qué es la arquitectura. Bueno, vale, para empezar voy a decir que soy arquitecto. Adelante. Bueno, sí. Eso, pues nada, humildemente yo estudio arquitectura. Me gradué hace un par de añitos. Y eso, nada, pues esto, a ver, yo a lo que me dedico sobre todo es a tasar. Taso cosas, digo el valor de las casas, por así decirlo. Ujú. Y nada, pues, no sé, estoy aquí para hablar un poco de lo que a ti se te ocurra e intentar aportar un poquito a lo que haya que aportar. A la vida. A la vida, en general a la vida. Entonces, tú has estudiado arquitectura. ¿Qué dirías qué es la arquitectura? Ostras, a ver, yo creo que la definición más rápida es el... O sea, te lo definiría como la gestión de los espacios. Ujú. Y los espacios... Aquí voy a hacer una distinción de espacios porque, claro, o sea, están los espacios naturales, que es, no sé, o sea, eso no lo toca tanto un arquitecto, lo toca más un urbanista. Y luego están los espacios, yo diría que culturales, porque al final lo que o sea, el opuesto a natural no es lo artificial, Ujú. porque al final todo es natural, todo proviene de la naturaleza. Ujú. Eh, claro, el opuesto es la cultura, ¿no? El cultural. Entonces, pues eso, un arquitecto sobre todo el que gestiona el espacio cultural, claro, el social cultural pues, de una ciudad, de lo que sea. Ujú. Yo creo que la definición más rápida es esa, como el que, bueno, sí, el encargado de estudiar, gestionar el espacio de una ciudad, el espacio social cultural de Ujú. eso, de una comunidad, de un pueblo, de un país, Ujú. de lo que sea. Entonces veo que hay como una definición o una distinción entre lo natural y lo cultural. Claro. A ver, bueno, esta distinción la he hecho un poco yo y en la carrera como tal no te enseñan a esta distinción. O sea, claro, en la carrera tampoco te explican qué es arquitectura, porque no funciona así. Ujú. O sea, no sé, no sé si es el sistema educativo que es, pero no funciona así. Ujú. O sea, ahí te enseñan, pues eso, pues un poco, pues las distintas técnicas, los distintos concepciones que se dan a espacio y todo esto. Ujú. Pero tampoco es un tema de que te enseñen esto. O sea, esto es ya mío de haber cogido, leído yo Ujú. por fuera y tal. Ujú. O sea, esta es si me preguntas ahora mismo qué es la definición de arquitectura, esta es la definición que te doy yo. Ujú. Pero si le preguntas a otra persona, te dará otra. Ujú. Estupendamente. Al final todo es más bien subjetivo, ¿no? Uf, joder, esto es otra pregunta. No, estamos entrando un poco en materia. Claro, claro. Si Pero nos metemos yo en eso. lo que entiendo es que, bueno, cada uno pues hemos tenido unos estudios, venimos de un background distinto, pero bueno, la definición que tú puedas dar de arquitectura va a ser más fiable que la que dé yo, porque llevas más tiempo en el campo, pero obviamente si le preguntas a Sí, otro arquitecto a lo mejor tiene una definición distinta. exacto. A lo mejor Exacto, igual de exacto. respetable que la tuya, Uf, pero más o menos subjetiva sí. o más o menos objetiva. Sí, Pero bueno, bueno, pero claro, al final lo de subjetivo o objetivo son teorías de pensamiento, ¿no? O sea, eso nos metemos incluso perspectivismo. ujú. O sea, nos metemos ya en otro embolado que no sé, que es como, ¿no? Hmm. O sea, que al final, a ver, y esta es la que te doy yo. Si me preguntases por una más académica, no sabría si... Esta yo creo que es bastante académica, pero no sabría si habría otra que se adecua más a Hmm. lo que piensa... Hmm. A lo que se piensa en general. Ujú. Entonces, eso. A ver, yo me quedo con esta.
porque la he parido yo. Porque la desarrollo yo ahora mismo. Y claro, pero vamos, que no sé, que pueden haber otras, pero vamos, que yo me quedo con eso. Entonces, veo una distinción entre lo natural, lo cultural y Sí, una palabra un poco rara, que es lo artificial. sí. A ver, claro. A ver, es que yo creo, y todo esto, vale, pido ya perdón desde ya por todo lo que pueda decir, porque puedo estar equivocado en todo. Pero yo creo que, o sea, lo artificial es un concepto que se ha inventado, en plan, la sociedad, para distinguirnos, en plan, pues eso, de esa barbarie de la naturaleza, por así llamarla. Porque al final, pues, la naturaleza es peligrosa y yo creo que lo artificial es esa parte que se concentra en un entorno controlado. Quiero decir, al final todo lo natural es salvaje y todo lo artificial está en un entorno controlado. Entonces, en ese sentido, aún así yo pienso que, o sea, sigue siendo natural. Quiero decir, al final cualquier cosa que hoy en día se conoce como artificial es metal. Pero al final el metal está en la naturaleza. Es un elemento químico. Y se percibe mucho como algo artificial. Claro, yo lo que creo es eso, que no es, o sea, es una cosa distinta, pero no es lo opuesto a natural. Vale. Esto, una definición muy interesante. Porque es verdad que yo estoy... Porque una cosa que me gusta a mí mucho es decir, lo artificial se podría decir que es lo creado por el ser humano, ¿verdad? Sí. Una cosa artificial sería claro, pero al final, lo que el ser humano ha creado. Eso artificial nace de una cultura, nace de un proyecto cultural. Sin embargo, el ser humano es natural. Es un animal. Sí. Es un animal más, es una especie como otra cualquiera. Por eso el entonces todo lo creado por el ser humano, claro. o sea, todo lo artificial, al final es natural. Entonces la contraposición entre natural y artificial es irreal. Claro, es irreal, es cultural. En cambio, cultural. Es una definición cultural. Pero ¿no creerías que lo cultural también es natural? Uf. Al ser la cultura... Vale. Ahí me voy a poner, o sea, ahí te voy a explicar porque yo creo que no, porque lo cultural, o sea, al final lo natural es el objeto. O sea, si nos ponemos en plan epistemológico, lo natural es el objeto. Siendo la epistemología la rama del conocimiento de la filosofía que estudia el conocimiento en sí mismo. Pues eso, o sea, lo natural es el objeto. Entonces, nosotros somos un sujeto, que también formamos parte de ese objeto, pero bueno, somos un sujeto. Entonces, yo creo que lo artificial es ese proceso por lo que percibimos lo natural y por lo que manipulamos lo natural. Por lo que manipulamos el objeto. Entonces, yo creo que lo artificial está en esa relación con el objeto. O sea, que lo cultural sería una relación, más que sí, más que esa distinción en sí entre lo opuesto a natural, sería una forma de acercar, o sea, sería la forma que tiene cada persona o cada civilización de acercarse al objeto de estudio, que en este caso es la naturaleza. Muy interesante. Esa es la conclusión que llego yo. Muy interesante. También. Muy interesante. Vale, voy a hacerte otro desarrollo lógico, a ver qué te parece. Artificial. Dispara. Concepto artificial, ¿de acuerdo? Artificial, para mí, habría que estudiarlo bien, pero etimológicamente, para mí artificial viene de arte. Siendo arte, para mí, aquello que está hecho por un ser humano. Vale, claro. Pero, siendo la arquitectura un arte, la pregunta es, ¿qué es para ti el arte? Vale, la pregunta es, ¿qué es para mí el arte? Pero la pregunta no es... Vale. A ver, es difícil porque, claro, o sea, yo no creo que todo lo cultural sea arte, pero al final, o sea, el arte sí que... O sea, tú lo que has dicho es que el arte es lo que hace el ser humano, pues por eso creo que el arte es cultural, o sea... Y vale, ¿qué es el arte? Esto es complicado, porque claro... Es que creo que hay varias formas de acercarse a esa definición. O sea, por ejemplo, una de las formas que yo creo que la que comúnmente se entiende es pues la forma artística, ¿no? Como que el arte es un objeto que no tiene un valor útil, sino que tiene un valor cultural. O sea, tiene un valor por lo que significa el objeto en sí, no por el uso que se le puede dar al objeto en sí. Entonces, esa es una. No sé si es la mejor, no sé si... la etimología, claro. Yo suspendí lengua en el instituto, entonces no...
Pero claro, si tiene sentido lo que has dicho. Uf, no sé, claro, yo te lo definiría como... Uf, pero es que no lo sé, porque al final la arquitectura es arte y la arquitectura siempre es funcional, o casi siempre es funcional. Entonces, no sé, de momento estoy pensando en voz alta, no tengo No, ninguna forma de responder. es de lo que va esto. Claro, Es pues, de sacar temas, a ver qué es lo que sale. Claro. Mira, una pequeña introducción al tema del arte, por ejemplo. Para mí hay varios artes. Habría que buscar exactamente cuántos y cuáles. Pero para mí estaría, por ejemplo, empezando por la pintura. Podría ser uno de los primeros artes. Seguramente el primero. Seguramente el primero rivalizando con la música. Porque también se dice mucho que la música fue el desarrollo de la palabra. Con la música viene el baile. De hecho, sí, yo creo que primero la música que... Primero la música, luego el baile, luego la pintura. Puede ser que luego la palabra y entonces la literatura. Yo creo que las sociedades primigenias, yo creo que su forma de comunicación era kinestética sobre todo. ¿A qué te refieres con kinestética? Con kinestética quiero decir que al final... también a lo mejor me estoy tirando un triple. Bueno, adelante. Pero bueno, que es, o sea, la información no se transmitía de una forma visual o auditiva, se transmitía de una forma... Repito que no estudié historia ni... Pero vamos, que me da la sensación de que la forma de comunicarse era kinestética. Pues yo te toco a través de los movimientos. Claro, a través de los movimientos. Entonces tiene bastante sentido que fuese la danza. En plan, que fuese en la música y la danza. Entonces estamos con la música, la danza. Entonces viene la palabra, podríamos desarrollar algo de literatura quizás. No. Quizás la literatura vendría con la palabra escrita. Con la palabra, claro. Pero entonces aparece la arquitectura ya. Porque la arquitectura, siendo la creación de espacios, antes que claro. en el momento en el que tú necesitas una cueva, ya estás haciendo arquitectura. De hecho, en la carrera hemos dado arquitectura prehistórica. Prehistórica, claro, cuevas de Atapuerca. Sí que es verdad que la arquitectura como tal, como una rama de conocimiento, nace en la antigua Roma con los tratados de Vitruvio. Que eran los 10 mandamientos de Vitruvio. Sí. Que no, pues era pues eso, pues los primeros intentos como de poner unas normas para gestionar el espacio. Que de hecho creo que iba sobre todo, ostras, claro, es que esto hace como 8 años que lo estudié. Pero bueno, iba como eso, sobre gestionar el espacio tanto en la ciudad como en la vivienda particular de cada uno. Que eso es otra, porque las viviendas que se hacían en Roma no tienen nada que ver con las que hacemos hoy en día. Quiero decir, o sea, al final la vida era muy pública, lo hacías todo, o sea, lo único que hacías era ir a dormir. Y las viviendas eran mucho más sencillas, tampoco habían tantas técnicas como hay ahora para hacer viviendas. Y hay que entender que, claro, que cada sistema arquitectónico se ha correspondido con su sistema cultural. Entonces, hay que saber eso, o sea, hay que tener en cuenta eso. Que la arquitectura que concebió Vitruvio no es para nada la arquitectura que concebimos hoy en día. ¿Vitruvio tiene algo que ver con las proporciones de Vitruvio? Sí. ¿El hombre de Vitruvio? De hecho, es que el hombre de Vitruvio dibujado por Da Vinci, hace referencia a este señor. Porque este señor sí que en la arquitectura helénica y por ende, como los romanos se copiaron de todo lo helenístico, de todo lo griego, pues se copiaron también de esto, pues estaba muy basado en las proporciones. Y las proporciones, por ejemplo, de las columnas estaban muy ligadas al cuerpo humano. Entonces, no sé si era, pues igual que, por ejemplo, el ser humano está proporcionado como 6 veces su cabeza, si tú dibujas un ser humano como 6 veces el tamaño de su cabeza, lo estás dibujando proporcional, se podría decir. Entonces, el Tratado de Vitruvio acogía esto. Y Da Vinci, como en la época renacentista se volvía mucho a Roma, a Grecia y a todo esto, pues Da Vinci, yo creo que, vamos, no lo sé, pero se basó en esos escritos de Vitruvio y tal, y entonces recogió toda esa info, o sea, todo eso para hacer el dibujo. Porque claro, el dibujo de Da Vinci, no como tal, pero ya estaba medio explicado por Vitruvio, entonces fue Da Vinci el que le dio un dibujo. Y por eso se le puso el nombre del nombre de Vitruvio. Y luego este fue como un proceso de modernización de helenística, como de volver a poner al hombre en el centro de las cosas. Y luego, por eso también tiene mucho sentido que pusiese al hombre en el centro de las cosas, en el centro del círculo y en el centro del cuadrado.
Y luego, en la modernidad, se supone que es el mismo, o sea, fue repetir ese proceso, pero como un escalón más. Ujú. Entonces, hay un arquitecto muy famoso del siglo XX que se llama Le Corbusier. Ujú. Y Le Corbusier tiene su propio nombre de Vitruvio. Pero es un nombre de Vitruvio un poquito más deformado. Ujú. O sea, las proporciones no son tan perfectas, tan realistas. Ujú. No sé qué quiere decir eso, la verdad. ¿Podemos Pero poner, bueno, es un detalle. ¿podemos poner imagen de eso? Sí. Si buscas, imagino que Le Corbusier. Con B. Le Corbusier, proporciones. O Le Corbusier, hombre de Vitruvio. Sí, ese es el que te digo yo. Es el primero. ¿Y qué significa esta imagen entonces? Plan, ¿cómo, Claro. cómo, cómo esta imagen está...? ¿Te sabes esto o qué? A ver, esto, claro, es que no me lo sé, no me lo he estudiado. Ujú. Pero... uf, ¿Y esto de cuándo es? De esto es hace 100... de los años 20, 30, algo así. Ujú. Pero claro, se supone que es la verdad es que no tengo ni idea. O sea, yo la de Vitruvio me la sé. Pero esta ya se me escapa un poco porque Qué ya te digo, guapo. es como Pero una, esto es es algo como una persona más contemporáneo, deforme. ¿no? Esto es como No, yo no diría un... contemporáneo, es moderno. modernista, ¿no? Sí, no es postmoderno, es moderno. O pretende ser moderno. Qué interesante. Luego... Vale. Chao. Chao. Qué guapo. Y no sé, Le Corbusier tiene esos dibujos con los que también, pues eso, lo mismo que hizo Da Vinci de intentar escalar al ser humano y de numerizar, porque al final es una forma de encasillar del ser humano, de Ujú. numerizarlo, pues también lo hizo Le Corbusier. Ujú. De medir. Sí, de medir, claro, de poner sí, de poner en números al ser humano, de medir. Ujú. Es una figura controversial, Le Corbusier. Ujú. Vale. Entonces, ¿la arquitectura no va de hacer casas? No, a ver. Sí, pero no, porque al final Casas está gestionando el espacio de alguna forma, pero claro, o sea, si nos vamos a una versión una visión más romántica de la arquitectura y tal, no. Va de gestionar los espacios, quiero decir, al final una biblioteca no es una casa, Ujú. y es espacio, y hay que saber gestionar el espacio ese. Entonces, aún así una casa sí que es arquitectura, claro, creo que sí. Pues no hay ningún arquitecto que te diga lo contrario, Ujú. Ujú. creo yo. Pero, ¿dónde entra el urbanismo entonces? ¿Cómo has dicho que el urbanismo es la gestión del espacio natural? ¿Te refieres al A espacio ver, claro. común? ¿Cómo Sí, se no. gestionan las ciudades? ¿Cómo se planifican las Vale, aquí ciudades? quiero hacer otra distinción. Porque no todo el espacio de fuera. O sea, a ver, al final el urbanismo es el espacio público. Ujú. Y no todo el espacio público o sea, es una cosa de naturaleza. También hay espacio cultural, artificial, como hemos definido antes. Sí. Entonces ese Como espacio las artificial, plazas, las claro, todo calles. eso, sí, todo eso además tiene una función social y cultural e incluso económica a lo largo de la historia Ujú. bastante importante. No, o sea, el urbanista es el que gestiona el espacio público, Ujú. por así decirlo. Y claro, dentro de urbanista puede ser urbanista de paisajes. Entonces, el urbanista de paisajes sí que se tiene que, aunque ahí, claro, ya entramos en otra dicotomía, porque claro, puede ser ¿qué hace un arquitecto ser un urbanista de paisajes? Porque al final, si empiezas a tocar el paisaje, deja de ser natural. Porque, bueno, o empieza a ser a estar tocado o tal por el ser humano. Ujú. Pero bueno, claro, es que las intervenciones son más sutiles y son más encaminadas a preservar ciertos hábitats Ujú. o a Ujú. corregir ciertos comportamientos antropocéntricos que de otra forma destruirían Ujú. el Ujú. medio ambiente. ¿No es la conservación al final también un intento Mm. cultural? No, o sea, no es un esfuerzo cultural también la conservación propia del medio ambiente. Sí, Tanto como en la destrucción.
Sí, y, claro. y la utilización del medio ambiente De para hecho, fines... sí, claro, la destrucción es involuntaria. Yo diría que la destrucción del medio ambiente es involuntaria por el gran grueso de la sociedad, ¿vale? Sí que, o sea, yo estoy convencido de que hay gente que quiere quemar bosques porque quemar bosques le hace ganar dinero. Pero por el entramado de la sociedad, sí que esto es involuntario. Y en cambio lo voluntario es tender cada vez más a preservarlo, ¿no? O sea, al final lo que marca las agendas ideológicas y de crecimiento y tal, son eso, yo creo que son el feminismo, el ecologismo y algo más. O sea, son los que ahora mismo es lo que está marcando el progreso y lo que está a la orden del día. Entonces sí, o sea, voluntariamente, claro que sí. Lo único es que, por ejemplo, no sé, el consumismo en sí va a traer o sea, está trayendo la destrucción de paisajes y de tal. Al final, todo esto, o sea, yo creo que todo esto es lo que intenta tener un arquitecto del paisaje en cuenta y todo esto, o sea, conservar los ecosistemas, incluso acercar al ser humano de una manera sana a esos ecosistemas y también, por ejemplo, el ser humano siempre ha vivido en la naturaleza hasta hace 200 años. Y claro, las ciudades son cada vez más globalizadas, pero cada vez, o sea, pero los entornos no, los entornos, o sea, el entorno natural es el entorno natural. Aunque Entonces, está antropizado también por su sí, uso sí, claro, claro, claro. y Claro, sí, explotación. todos además tienen sus caminos y sus... Ya no explotación, sino que todos tienen sus caminos y tal, pero yo qué sé. También el trabajo de un arquitecto de paisaje, o sea, de un urbanista de paisaje, es ese, como acercar al ser humano al paisaje sin dañar al paisaje. Y eso es al revés, o sea, sería al revés. Como en vez de hacer cultura de la naturaleza, o sea, como culturizar la naturaleza, sería como naturalizar al ser humano. Wow. Yo creo que ese es uno de los, vamos, así en visión romántica, sería ese el objetivo. Yo, bueno, lo explicaba por mi formación de biólogo, una de las luchas más importantes para mí es la lucha contra el antropocentrismo y entender que no somos especiales, no somos únicos, no somos los elegidos, somos una especie Claro. más en este planeta Tierra, donde hay miles de millones de especies, donde no somos la especie más poblada, ni la más Y menos mal. longeva, ni la mejor adaptada al medio, ni la más inteligente, porque habría que La definir mejor adaptada al inteligente. medio, ojo, Hay arqueas, o la que mejor adapta al medio así. eso es otra cosa. Pero hay arqueas muy adaptadas a condiciones muy jodidas. Sí. Y, en fin, que no somos especiales por muchos motivos Claro. y ya entraremos más adelante en ese tema. Claro. Pero me gusta que no sabía que desde la arquitectura, urbanismo, también como que intentamos adaptar al medio para convertir al ser Sí. humano en menos antropocentrista, sino Claro. más También te digo que unitario con el medio esto es ambiente. algo bastante postmoderno, es algo bastante del siglo XXI. O sea, esto hasta el año pasado, o sea, la concepción de hecho, la concepción popular de la arquitectura siempre ha sido exactamente la contraria. Ha sido hacer arquitectura para protegernos de lo que hay fuera, para protegernos del medio ambiente. Ahora estamos volviendo al medio ambiente, pero porque en verdad, ya, o sea, ya lo tenemos Dominado. de cierto modo dominado, ¿no? Lo hemos dominado tanto que nos lo estamos cargando. Exacto, exacto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cuidarlo porque, joder, al final es una simbiosis. Si el planeta se va a mamarla, pues nosotros vamos a mamarla. Esto es otra cosa muy importante. Bueno, a ver, decir que Mitchell, una de las basó su TFM, bueno, su TFG y su TFM, en la gestión TFM sobre todo en recursos, en gestión de recursos hídricos, y está muy, como podéis comprobar, está muy vinculado con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático, ¿no? En cambio aquí estoy con la camiseta de los Patriots. Bueno, promocionar un poco el imperialismo, pero no pasa nada. Entonces, una pregunta que se me ha quedado por el camino, porque has introducido un concepto muy importante, que es el concepto de progreso. Uf, ostras, esto sí que guau. Es que claro, lo has pasado por encima como diciendo aquí esto no va a pasar nada. Sí, claro, guau. Aquí nos metemos ya. Entonces, Guau. Camisa de 11 varas. ¿qué es el progreso? Yo creo ¿Qué es para ti el progreso?
Yo es que... A ver, esto puede ser muy popular y es siempre hablo yo. Quiero decir que no tengo la verdad absoluta ni quiero tenerla. Y nadie lo tiene. Pero al final yo creo que el progreso es una fantasía que nos hemos inventado. Ujú. O sea, al final el progreso no le viene bien a todo el mundo. Bueno, a ver, sí, pero no. Pero a unos más que a otros. Pero al final, o sea, yo, por ejemplo, creo que el progreso se basa en esta idea de que la historia siempre va hacia adelante. Y de que no vamos a ir hacia atrás, pero la historia siempre va hacia adelante. Pero claro, pregúntale a alguien en 1935 si su vida va a ir siempre a mejor. No, porque Hitler. Pero claro, o sea, yo creo que el progreso se basa en esa idea de que el ser humano siempre va a ir hacia adelante. Pero claro, al final es una fantasía y es un sesgo que no tiene, o sea, no tiene nada que ver. O sea, yo creo que, por ejemplo, la Edad Media fue un retroceso y el ser humano también va hacia atrás. Va hacia adelante y va hacia atrás. En la antigua Grecia se creía que la historia era cíclica. Por ejemplo, Y que había un es Big que, Bang, claro, un Big Crunch y todo empezaba una vez y que claro, hay muchas todos formas los de concebir la procesos historia. eran... Entonces, por ejemplo, joder, me voy a ir por un poco por las ramas, pero no sé si has visto la película de La Llegada. No. Pero Pues va de aliens. sí, de unos aliens que vienen e intentan comunicarse con nosotros. Entonces, también está muy ligada la forma en la que escribimos con la forma en la que comprendemos el paso del tiempo. Entonces, nosotros siempre escribimos en una dirección y cuando acabamos esa dirección, cambiamos de renglón y seguimos escribiendo en la misma dirección. Entonces, siempre como que escribimos hacia adelante. Sin embargo, esta civilización alienígena, lo que se basa toda la película es como que intentan comunicarse con los humanos, pero ellos tienen su propio lenguaje y su propia forma de escribirlo. De hecho, la película se basa, creo recordar, porque la vi hace años, es solamente en comunicación escrita. Y esa comunicación escrita, los caracteres que tienen esa civilización no van... O sea, ya es que ni siquiera el lenguaje, sino que los caracteres no van de izquierdos, no tienen una dirección, sino que nacen en un punto, son siempre letras o caracteres circulares y van... o sea, como que parten del medio y van hacia el fin y hacia el principio. Con lo cual es una... O sea, la concepción del tiempo... O sea, eso nos da a entender de la película que la concepción del tiempo de esa civilización es muy distinta a la nuestra, porque no van hacia adelante solo. O sea, al final, ellos el tiempo es como una dimensión más por la que se pueden mover y que el final y el principio es lo mismo. Y de hecho, bueno, la protagonista tiene... A lo largo de la película vemos esto como una historia personal con la protagonista. Pero eso, o sea, como lo que quería decir es que la noción en la que vemos el tiempo es muy cultural y es muy física en el sentido, es muy fórmula. Esto, bueno, se montó un poco con Einstein, pero a nivel cultural, igual que el cristianismo está muy arraigado, esta concepción del tiempo también está muy arraigada. Y, por ejemplo, un ejemplo también de que no todas las concepciones del tiempo son iguales es que hay una tribu, no me acuerdo si era en América o en América del Sur o en África, que ellos, o sea, nosotros vemos el futuro como lo que está delante. Sí. Sin embargo, ellos ven el futuro como lo que está detrás, porque lo no, están viendo. porque el futuro no lo puedes ver. El futuro no lo puedes ver, pero entonces lo que está detrás. Y está detrás, claro. Entonces, yo creo que en América Latina, pero no me acuerdo muy bien. Pero puede ser porque ser los Yanomami. Entonces, es que los Yanomami, ten en cuenta que se encontrar uno, dos y mucho. Entonces, no sé qué concepción tendrá del tiempo. Pero todo esto iba a que la idea del progreso es una falacia narrativa que nos hemos inventado para justificar la idea de que siempre vamos hacia adelante y que siempre va a ir mejor el mañana que el ayer. Cuando eso es mentira. Y más, es más, yo creo que la situación geopolítica y global ahora mismo es que precisamente estamos yendo hacia atrás. La pregunta era esa, el progreso, ¿no? Es que es el progreso, sí. Es una buena definición yo creo que sí, o una buena introducción al progreso. Es una fantasía colectiva, sí. Una fantasía colectiva que nos hemos inventado para justificar según qué cosas. Yo una cosa que veo o que diferencio últimamente es, por ejemplo, se puede diferenciar mucho entre progreso tecnológico o científico. Ya. Pero que nunca tiene por qué estar relacionado con el progreso social. Exacto. O el progreso cultural. O sea, partiendo de que el progreso es una falacia narrativa, estoy de acuerdo.
se puede aplicar la idea de progreso porque progreso significa Sí. que estás yendo a algún sitio. Sí, Progreso significa que estás yendo a... Pero ¿dónde es esa? ¿Cuál es esa utopía buah, que nos hemos marcado? ya, qué buena. Porque Claro, cada uno tiene la suya. tenemos mucha prisa en llevar y no sabemos a dónde. Efectivamente. ¿A dónde vamos a llegar? Exacto. ¿A Marte? ¿A Elon Musk llegando a Sobre Marte? una pila de cadáveres. Por Efectivamente. ejemplo, sí, sí, claro, claro. A ver, sí, a Pero ver. por Sí. otro lado, o sea, veo el progreso tecnológico, que es claro, que estamos yendo de De hecho, es forma... más claro que el social. Sí, Sí, que seguro. estamos yendo de forma acelerada y exponencial, cada vez más rápido y cada vez mejor. Puede que haya algún tipo de parón tecnológico por el Claro. tema de la falta de recursos. De hecho, conectamos con el cambio climático, cómo nos estamos jodiendo la Tierra y cómo no hay minerales para tarjetas gráficas que nos van a llevar a más progreso O al revés, tecnológico. o por ejemplo, no se pueden hacer placas solares porque ese material de las placas solares se necesita también para todas las tarjetas gráficas para minar bitcoins. O cómo ahora está cambiando el paradigma al coche eléctrico, cuando para seguir haciendo coches eléctricos lo que hace falta es minar minas de litio que siguen Sí. estando en países del tercer mundo, que están Uf, explotando pero y que no nos está claro, permitiendo hacer un cambio en el progreso cultural o en el progreso social claro. para que la mayoría de gente pueda tener una mejor vida, ¿no? Entonces estamos consiguiendo mucho conocimiento y mucha tecnología, pero no se está, no está significando un Claro. beneficio en la calidad de vida de todo el planeta, de todo el Claro. mundo. Está significando una mejora en la calidad de vida de unos cuantos. Al final creo que eso es el legado que está dejando Estados Unidos. Eso es. Patriotismo. Pero sí, sí, no, totalmente. O sea, y está claro que tecnológicamente sí que tenemos muy claro que cada vez estamos. O sea, el progreso. De hecho, la palabra progreso sí que se puede. Se le puede quitar el concepto fantasía a la palabra progreso cuando hablamos de tecnología, porque es evidente. Y de Pero hecho, también es. de Pero hecho también, la tecnología está cambiando el mundo. pero también puede ser regresivo, ¿eh? O sea, puede ser que haya un apagón en internet. En plan. Es plan, Sí, o sea, que no hay pruebas de ello, pero imagínate sí, que. pero que se caen los satélites. O rollo, hay una llamarada solar Justo. y a tomar por culo todo, se cae internet y perdemos la mayoría de registros. O sea, Y de conocimiento. Wikipedia es la mayor enciclopedia de la historia. Wikipedia. Sí. Bueno, Es de el... hecho, tampoco hay tantos años de enciclopedia. Que nació en la ilustración hace 300 años. Pero es donde más conocimiento... O sea, Sí, Wikipedia sí, es está como claro. la base más grande... Está claro, porque, Me estoy claro. tirando el pisto también, pero Wikipedia puede ser que sea la base de conocimiento más grande de la historia. O Google. O Google. Entonces, si esa mierda se cae... Sí. Buah, está claro, pero. Tú imagínate, Sí, eso claro, sí, significaría claro, porque una regresión una regresión tecnológica hasta el punto en el que se empezó a guardar la información así. hace 20 años. Bueno, claro, ahora mismo sería hace 20 años, pero imagínate que nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos. Imagínate que de repente no se puede leer USB. Claro. Porque, Bueno, mi por- coche, mi por- coche ya no lee USB. porque ya no hay entradas USB y han cambiado a otro formato y entonces todos los USBs, Que no es normal también. O sea, que sería lo que ha ahora mismo pasado con también, el claro. CD, con el Compact Disc, ha pasado con el CD, ha pasado con el Blu-ray. Claro. ¿Quién tiene Blu-ray hoy en día? En Justo. vez de Netflix o Justo, lo que justo. haga falta. Uf. Sí, la verdad es que. Bueno, aquí es que no sé qué aportar porque ya lo has soportado tú todo. Bueno, Pero entonces, esto, El- el rollo del progreso tecnológico. Sin embargo, si vamos al progreso social, ¿cuál podría ser o qué progreso social, sin entrar en ideologías Vale. claras? Pero, ¿qué progreso social crees? O sea, ¿cuáles son tus valores éticos y morales, por ejemplo? Uf, los míos. Esto es ya a nivel personal. A nivel personal, si no te Uf. quieres mojar, no hace falta que te mojes, lo Y podemos valores- cortar ahora mismo. Vale. Pero en plan rollo, entendiendo el progreso como un avance hacia Sí, de forma social, vale. ¿cuál sería tu utopía? Claro, a ver. Buah, ahí yo es que creo que el progreso. El progreso de por sí, lo que tenemos entendido progreso no es un avance hacia el bienestar cultural. Con lo cual. Claro, yo soy de los que piensa que no. O sea. El progreso no tiene sentido si no igualamos las condiciones de vida. Quiero decir, al final, la vida humana es una vida digna. Ujú. Debe de serlo. Debe de serlo, pero por el nombre del progreso, o sea, en nombre del progreso se están indignificando muchas vidas. Del progreso tecnológico. Del progreso, sí, del progreso, de cualquier progreso, del progreso tecnológico, del progreso económico, de cualquier progreso. Estábamos comentando mi perfil en Twitter, ¿de acuerdo? Y entonces, voy a explicar un poco qué significa. Bueno,
biología, neurociencia y robótica es mi formación de educación, que es lo que yo he estudiado A nivel postuniversitario, o sea, a nivel universitario, postuniversitario. sí, a nivel administrativo incluso, ¿no? Pero como académico, a nivel académico, ¿no? Que es lo que he estudiado a nivel académico, ¿de acuerdo? Y las siguientes palabras son el activismo que yo me gustaría llevar a cabo y de dónde viene esta actividad que estoy realizando, ¿no? Y voy a intentar explicarlo un poco. Y las... Bueno, es que las tres primeras se podrían sustituir por bueno, claro, pero episteme es más amplio. Y además es más complicado. Más complicado, sí. Es como... Tiene más... es más denso. Sí. Vale, entonces, mi activismo se resume en investigación, educación, divulgación y política. Son como las 4 patas de este movimiento que yo estoy intentando generar. Tampoco de forma excesiva. Tampoco, ¿no? Esto yo lo entiendo como un movimiento. Sí, yo lo entiendo movimiento. como una actitud. Uf. Yo lo entiendo como una forma de enfrentarse a la sociedad y de generar un cambio. Yo creo que es como la forma más sostenible de generar un cambio. Sí, o sea, tus 4 patas del reformismo. Sí, efectivamente, yo me considero también revolucionario, pero bueno, con matices. Ya, pero sobre todo reformista. Yo creo que reformista, sí. Vale. Que yo también, O sea, sí, al final, claro. Habría que definirlo, pero bueno, poco a poco. Entonces, mis 4 patas serían investigación, educación, divulgación y política. Y estas patas se debería de aplicar a cualquier persona que desee un cambio real en la sociedad. Sí. ¿Cómo se aplican estas patas y por qué ese orden? Para mí lo primero está la investigación. ¿Qué significa investigación? Investigación significa... para mí la investigación es como la última frontera de la educación propia. Ampliar el conocimiento. Ampliar el conocimiento en tu campo. O sea, Sí. tú has estudiado lo que... Sí, porque al final el conocimiento se ha vuelto muy específico. Efectivamente. O sea, tú no puedes ampliar como, yo que sé, como haría Da Vinci en su día, que ampliaba el conocimiento. Que sí se puede. Que ahí entramos en otro debate que es los tipos de especialización, que lo podemos hablar ahora Claro. en un momento. Para mí, investigación lo que significa es... Tú has terminado tu carrera universitaria en este caso, porque es como funciona el sistema, entonces has terminado tu carrera universitaria, te has terminado de formar como profesional en una carrera regulada, te has hecho tu máster, pero no es suficiente, porque nunca es suficiente. Porque dentro de un ámbito, sea cual sea el ámbito, y puede ser, puede ser hacia adentro o puede ser hacia afuera, que ahora si quieres podemos hablar de eso, siempre va a haber algo más de lo que saber. Y siempre vas a poder investigar. Y la investigación lo que implica es creación de conocimiento. Claro. Hay un conocimiento establecido en la sociedad que es el que tenemos hasta ahora y hay cosas que no se saben. Y la investigación implica convertirte en un profesional que crea conocimiento. Sea cual sea tu ámbito. Muy rollo platónico o socrático. Puede ser. Solo sé que no sé nada. Es un solo sé que no sé nada, solo sé que sé lo que se sabe hoy en día. Pero cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. Con lo cual, investigación es eso. Sí. Hacerte esas preguntas que no sabes. Y no solo eso, sino... Porque, bueno, ahí podemos entrar en unas definiciones de Ruzarín muy buenas, que es... Joder, citamos mucho a Ruzarín, ¿eh? Nos ha pegado fuerte últimamente. Nuestro padre. Y, bueno, no las tengo apuntadas, las tengo apuntadas en otro lado. Pero la movida sería... la verdad... No, la realidad es un objeto. Es un objeto. Sí. Y la verdad es el esfuerzo de los profesionales, de los mayores profesionales durante la mayor cantidad de tiempo, sí, para aproximarse a ese objeto. Sí. Entonces, la investigación entra en la creación de verdad en este caso. O sea, la aproximación a la realidad, o sea, la creación de conocimiento, al fin y al cabo. O sea, en resumen... Sistema epistemológico de Kant. Vale. Entonces, la investigación es imprescindible para convertirte en un profesional. Tú lo que tienes que hacer es ser un profesional. Sí. En el ámbito del que te dé la gana. Tu arquitectura, por ejemplo, el mío la biología ahora con el desarrollo tecnológico. Pero si estamos hablando de historiadores, sociólogos, filósofos, artistas, científicos de cualquier ámbito, sí, incluso ingenieros, yo qué sé, o incluso técnicos o lo que sea. Tú lo que tienes que convertirte es el mejor profesional que tú te puedes convertir en tu ámbito, para mí. Ese es como el primer paso. Sí, esa investigación es
como un sinónimo de especialización. Especialización. Y a saco. Vamos a entrar en lo que tú estabas comentando, que era especializaciones. Yo las veo de dos tipos. Hay especializaciones hacia adentro, que son las más comunes, las más frecuentes, las que mejor están vistas, que son, Sí. yo soy experto en coronavirus y llevo Claro. 20 años trabajando en coronavirus. Bueno, coronavirus concretamente igual no. Por ejemplo, sí. pero es un ejemplo. Yo llevo 20 años trabajando en el mismo tema Sí. y soy un experto en el ámbito, pero llevo la mayor cantidad Claro. de tiempo trabajando en lo Porque mismo. a lo mejor ese tema lo han estudiado 4 o 5 personas. Y entonces vas a saber muchísimo sobre un tema muy muy reducido. Pero mi aproximación no es un poco distinta, que es soy especialista hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que yo soy especialista, soy especialista. Yo me he formado en robótica, en neurociencia, perdón, en biología, en neurociencia, en robótica, en informática, Sí. pero también tengo formación en filosofía, en sociología, me gusta la historia, me gusta el arte y me gusta un montón de... Me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gustan un montón de cosas. Eso también es especialización. Es como el niño de Nietzsche. ¿Es como? El niño de Nietzsche. No lo O conozco. sea, Nietzsche dice que para establecer un sistema nuevo de conocimiento, de creencias, sí, bueno, de creencias sobre todo, porque al final lo que arraiga en eso, pues en la población son las creencias. Ujú. Tiene 3 etapas, que son la del camello, que es la que carga con todas las cargas del pasado, de nuestros antepasados, con todas las cargas de la sociedad y tal. Ujú. Está la etapa del león, que es la que destruye todas esas cargas, pero claro, tampoco pone nada nuevo, Ujú. propone nada nuevo. Ujú. Y luego está la etapa del niño, que es una vez ya lo has destruido todo, el volver a jugar con los conceptos, el volver a crear cosas como si fueses un niño. Ujú. Entonces me lo he imaginado, por eso me lo he imaginado como, o sea, como el conocimiento ese que dices tú, como un niño que es curioso, que tiene como lo que define Nietzsche. Sí. Un niño que es curioso, que no tiene ningún conocimiento a priori, o sea, o que desprecia todos esos conocimientos a priori para establecer conocimientos a posteriori. Yo lo entiendo como la base de la filosofía, desde la propia Sí. etimología, filósofos, el que es amante del Sí. conocimiento. Entonces, cuando tú te gusta saber, no te gusta saber de una cosa, Ya, te gusta saber de todo. exacto, Y hay miles de campos distintos y Sí. siempre quieres saber más de lo que sea. de todo. Entonces, bueno, esa es mi aproximación. Yo entiendo que cada uno tiene la suya y que haya cosas que les resulten más difíciles, que resulten más O complicadas. más interesantes. O más interesantes, más lo que sea. extenso, lo que Hay sea, cosas sí, que a sí. mí que me resultan tan complicadas que no me interesa saber más. O Yo incluso al revés, no te yo... interesa, con lo cual te resultan complicadas. Puede ser. Entonces, ¿cuándo se termina de formar uno? Pues yo creo que nunca. Yo creo que siempre se puede saber más porque Cuando te mueres. sabiendo formación, siendo formación, aprendizaje, De hecho, claro. nunca acabas de aprenderlo todo. Igual, lo pero- mejor que puedes aprender es aprender a aprender. Esto es muy de coach y tal. Pero es verdad, yo al qué sé, final, sí, al sí. final tienes, en la era de la información en la que vivimos, lo más útil Sí, es aprender a aprender. conseguir la Y aprender a información aprender no solo en. más rápido. Y esto que no solo en plan como recordatorio de una frase en una taza de Mr. Wonderful. En plan, aprender a aprender y aprender por qué piensas lo que piensas y por qué crees lo que crees y por qué sabes lo que sabes. Porque al final. Si es que eres capaz de saber algo, Si es que eres capaz de. Sí, sí. que es complicado. Y además, claro, y el autoconocimiento, bueno, el tema del autoconocimiento también es complicado porque, claro, o sea, al final, para estudiar un objeto necesitas el objeto, el sujeto y el estudio. Pero cuando el sujeto y el objeto son la Es el misma mismo- cosa, el camino del estudio ya no es. De hecho, he escuchado que a lo mejor Claro. no es posible. De hecho, a lo mejor no es posible. No es posible el autoconocimiento, cosa que yo estoy en contra porque me gusta mucho la conciencia, el Sí. estudio de la conciencia, y que eso al final es el estudio de la experiencia subjetiva, que se Claro. llama fenomenología. Ahí y ya no te es puedo. un campo que está muy guapo. Es Es un de la campo filosofía también, ¿no? es filosófico y no tengo mucha idea, pero se llama fenomenología de Kant y de Freud. Russell. Freud puede ser que tenga. Puede que sí, y creo que hay otro que se llama Russell, y no he estudiado nada de eso, y tengo que Y me estudiar. suena alguno así rollo Lacan o. Puede que sí. Fenomenología, Sí. hay que mirarlo. Entonces, ¿cuándo te consideras experto? Pues cuando te da la puta gana.
Cuando te A apetece. ver, no, yo creo que... Eres experto cuando el llevas que- una cantidad de tiempo estudiando algo. A ver, no, porque el tiempo al final es irrelevante. Puedes llevar 20 años estudiando una cosa y ser un completo ignorante. Mm. Pero yo creo que al final el concepto experto va muy ligado a la sociedad. O sea, yo creo que eres un experto en algo cuando sabes más que el resto de la sociedad. O sea, cuando... Sí, cuando... De media. Sí, ya no de media, porque de media yo sigo pensando que la sociedad es imbécil. Entonces, yo creo que te puedes considerar experto de algo cuando... Uf, la verdad es que no sabría decírtelo, pero claro. Yo lo mido en años. Lo puedes medir en títulos. Sí, en años. Es que en Todo títulos, funciona claro, mal. es que títulos ya te metes en meritocracia. Todo que funciona mal. No, claro. Pero yo qué sé, si haces una carrera de biología, yo entiendo Ya. que puedes hablar de biología con más seguridad que una persona que no la tiene. Sí. Entonces, es verdad que puedes no hacer una carrera y saber más, Sí. pero también es complicado, ¿no? Entonces, A ver, claro, experto, claro. buen tema. Podemos hablar Uf, más en profundidad. imagino que sí. Más pues se podría adelante. sacar chicha, se podría Más sacar adelante, en otro momento. Entonces, volvemos a mi activismo de 4 patas, en el cual el primero es la investigación, que entendemos como la profesionalización o investigación, creación de conocimiento en un ámbito, puede ser muy específico, fronteras de conocimiento. puede ser más general, pero avanzar en la creación de conocimiento. Esa es la primera parte para convertirte en un profesional. Una vez ya te has convertido en un profesional, está la parte de la educación. ¿Por qué la educación? Porque me parece un deber transmitir ese conocimiento. Sí. Me parece que una persona que se forma y no educa y no transmite ese conocimiento es egoísta, de alguna manera. ¿Tú crees? Y es lo más altruista del mundo es la educación. ¿Y no te transmitir- coloca eso como en un escalón un poco soberbio por encima del resto? Si tú tienes un conocimiento que has adquirido, que te ha llevado un esfuerzo y que has Claro. llegado a unas conclusiones, Pero al final, yo creo que sí que tu deber es transmitirlo. eso se basa en tu conocimiento, o sea, en tu concepto de la verdad. Que aquí, en verdad, aquí todo esto es por putearte, porque seguramente tu concepto de la verdad sea muy parecido al mío. Pero... Ya lo he definido. pero Es claro, el acercamiento a la realidad. el acercamiento a la, o ¿Cómo sea, cómo se produce? el afinar, o sea, que por ejemplo, ese hilo que conecta el sujeto con el objeto, que sea cada vez más fino, pero a la vez más estable. O sea, como que cada vez sea más específico, más preciso, más... ¿Cómo tal. cómo mides la relación entre verdad y realidad? A través de la coherencia. Sí. O sea, cómo sabes que existe el conocimiento? A través de la predicción. través de la Si tú predicción. eres astrólogo y yo soy astrónomo Claro. y yo te digo Marte va a pasar Por el por ese eje Sí, de por el coordenadas conocimiento. Eso es el y conocimiento. tú me sí, esos dices son los Escorpio entes, claro. es inestable emocionalmente, ¿cuál predice mejor? Sí, obviamente la primera, La claro. predicción. O sea, es la adivinación del futuro y la creación de modelos matemáticos, estadísticos. Matemático. ah, Sí, al final se basa en los entes matemáticos de Platón. Que luego eso podemos enlazarlo con una pregunta con un hilo que se ha quedado abierta muy interesante. Que te iba a preguntar, que has empezado a desarrollar, se ha cortado la grabación. Pero te iba a preguntar, no solo eso ya más o menos lo hemos trabajado. Sí. Pero ¿qué es la racionalidad? Tú has dicho, porque es que el ser humano es racional. Claro, no, el ser humano no es... Yo creo que No es racional, pero entonces habría que decir qué es la racionalidad. De hecho, Guárdatelo. me lo guardo. Vale, vamos a terminar con esto y si Me quieres tienes luego que volver, seguimos. se me va a olvidar, pero bueno. Sí, creo yo que lo lo tengo tengo. aquí y luego me sale otra vez. Yo lo tengo guardado. ¿Qué es la racionalidad? Vale. Entonces, investigación, educación. Hay una diferencia entre educación, yo me refiero a una educación también reglada. Ya, Yo te estoy hablando sistematizada. de una educación reglada, estamos hablando de instituto, estamos hablando de colegio, instituto, universidad. Tío, No voy a también. ir más allá porque entonces podríamos estar hablando, Ya, o por de la ejemplo, educación obligatoria. o educaciones incluso privadas, en plan de, oye, tú Tío. ayúdame a pasar este examen. Tú sabes inglés y me vas a ayudar a pasar el A1, Ya. lo que sea. Yo te voy a pagar a ti dinero para que tú me enseñes cómo se hace esto. También, Esa sí. educación en la que estoy hablando. Pero hay otro tipo de educación. Pero ¿Qué vale, quieres antes de decir? entrar en ese tipo de educación, yo te haría la pregunta de cómo educas a quien no quiere ser educado.
O sea, yo es que también creo que eso no depende solamente de la persona que da, sino la persona que recibe también tiene que estar como abierta a recoger ese La conocimiento. persona que no quiere ser educada no puede ser educada. O sea, Exacto. el primer requisito Sí, para ser educado, para recibir educación, es la modestia. sí. Es, solo sé que no Solo sé nada. Sócrates. No puedes educar a una persona que no quiere ser Corromper a la educada. juventud. No se puede. Exacto. No se puede. Como hizo Sócrates. Sí, sí, no, totalmente. Necesito una predisposición. De Y por hecho, eso claro. y por eso se educan a los niños, porque los niños no tienen soberbia, no tienen arrogancia, no tienen no tienen unos Sí. prejuicios. De hecho, claro, yo creo que se les debería, bueno, no sé, en España, por ejemplo, por lo menos se les debería de educar más en el sentido de querer saber más. No en el sentido de enseñarles cosas, sino en el sentido de querer de despertar su curiosidad. Claro, ahí entramos en el sistema educativo, porque yo te he dicho que mi educación. Bueno, pero eso viene en política, ¿no? Ahí vamos, muy bien, muy bien. Para mí la educación es un sistema arreglado que es una puta mierda. En España Suele serlo. no está bien hecho. Yo creo que en Hay Occidente, que yo mejorarlo. creo que Occidente en general. Y ya otras culturas no lo sé, pero en Occidente en Lo que conocemos general. nosotros está mal. Claro. Y A tiene ver, que ser es mejor. lo típico de un vendehumos, pero el inglés se enseña mal. Es lo típico. Sí, sí, es lo típico. Que a ver, que al final la premisa está bien. Luego, claro, te lo hacen para venderte un curso de inglés que es una mierda, pero Pero es una secta. la educación debe de ser mejor. Presuntamente, sí. Debe de ser mejor. Yo te digo que la educación debe de ser reglada porque no debemos de seguir por porque las leyes, Obviamente. porque hay leyes y tenemos que regirnos por unas leyes y tal, Mm. pero Con lo cual, obviamente debe de el ser anarquismo mejorada. descartado, No, 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 Ya no, no, no veremos. nos metamos en Ya esa, veremos. esa También, piscina. Esa piscina no hemos llegado a ese, no hemos llegado a ese río. ya cuando lleguemos a ese río No hemos cruzaremos llegado a ese ese puente. lago. Muchas gracias, Gina, por acercarte. Nos vemos más adelante. Seguiremos haciendo directos, seguramente. Y si lo ves en Twitter, bien. Y si no, pues ya nos vemos. Mucho ánimo con lo tuyo. Nos vemos. Un Que saludo, te vaya Gina. muy bien, Gina. Un abrazo fuerte a Guatemala. Saludo. Fuerza Guatemala. Entonces, bueno, la educación. Una educación general, ¿vale? Como un deber de enseñarle a la gente que viene después, transmitir el conocimiento. Tú tienes un conocimiento, estás seguro de que es conocimiento porque te has asegurado a través de la investigación y entonces lo tienes que transmitir. Hay que hacer un esfuerzo en educación. Pero te hablo de educación reglada. ¿Y cuál es la diferencia con la divulgación? La divulgación no es reglada y Ya. es generalista. La educación es especialista, pero la divulgación es generalista. La educación tú tienes una gente que está dispuesta a escucharte. La divulgación tienes que convencer a esa gente de que te escuche. Ya. Y ahí entra. Ahí está la diferencia. Entonces la divulgación es esto que estamos haciendo nosotros Me ahora. ha gustado, me ha gustado. La divulgación es esto. La divulgación es internet, la divulgación es redes sociales, es documentales. Félix Rodríguez de la Fuente, Sí. Carl Sagan, De hecho, Edward Punset. igual la divulgación Es está más periodismo. encaminada a amar el conocimiento que a descubrir nuevos datos en sí. Claro, Puede es ser. conocimiento O sea, claro. como muy básico o más básico, o sea, cada vez se aleja Sí. más de la investigación. La educación Claro. está más cerca de la investigación que la Por eso divulgación. los has puesto en ese orden. Claro. O sea, claro. Porque es mucho más generalista, son datos mucho más generales, pero lo que pretende es llegar a mucha más gente. Ya. Porque con cualquier persona que tú puedas enganchar ahí, que a lo mejor no tenías enganchada en la educación, pero entonces te pones a hacer divulgación y entonces empiezas a enganchar a gente y entonces lo vas a traer al camino del conocimiento que viene de la investigación, Sí. ¿vale? Eso es la divulgación. La divulgación es generalista, es llegar a más público sobre menos cosas, menos conocimiento Sí. o menos, a lo mejor, menos Lo que- en profundidad. Lo que vemos en YouTube. Lo que vemos en Canales YouTube, como Santalaya, Twitch, Pantufracture, La Hiperactina, C de etcétera. Ciencia, C de Ciencia, La Gata de sí. Schrödinger, Etcétera, sí. un montón de cosas. .csv, un canal muy recomendable y muchas más cosas. Entonces, es Hostia, lo que estamos entonces haciendo seguro ahora. Me quedé en parra con el vídeo que no es él. Bueno, Que es. Ya. eso es Buah. inteligencia artificial. Hablaremos otro día de Para otro inteligencia rollo, artificial, sí. Y por último, viene la política. ¿Por qué mi última pata es la política? Porque para mí la política, siendo la ética lo que está bien y lo que está mal para uno, la política es, No tan así. para mí es una definición que me funciona. Claro, la ética se supone que es la
forma de comportarte y de vivir tu vida. Para mí o sea, no es tan... Para mí eso es la moral. Creo que es al revés. Para mí la ética es el estudio de lo que está bien y lo que está mal para uno. La moral es No. lo que hace Es al revés. uno. O sea, la ética engloba la moral. No la moral no engloba la ética engloba la moral. Para mí la moral es lo que O hace, sea, la lo que moral hacen está las subyugada a personas. la ética. Para mí la moral es lo que hacen las personas. Lo que hacen actually. En plan, lo que hacen en serio. Lo que hacen las personas. En plan, no sé, un atraco es moral. Porque si lo hace una persona, es moral. Es lo que hace la gente. En cambio, la ética es el estudio de la moral. Y el estudio sobre el bien y el mal de la moral. Sí. O Vale. sea, claro, la moral está subyugada a la ética. De saber si la moral es buena o es mala. Claro. De hecho, la ética, por ejemplo, como que uno de los primeros autores que trató la ética en sí fue Epicuro. Ujú. A ver, como que uno de los máximos exponentes del hedonismo. Mal entendido. De hecho, el hedonismo como que se tergiversó mucho. Ujú. Pero eso, como que la ética nació un poco con Epicuro porque era el que centraba su filosofía, su modo de pensar en saber vivir. Ujú. O sea, es el conocimiento de saber vivir. ¿Eso es ética? Eso es la ética. Ay, pues entonces tenemos la misma definición. Siendo la ética el estudio del bien y el mal de las costumbres. O sea, la moral se podría sustituir por la palabra costumbre, ¿no? Lo que hace. El hacer. El hacer cosas. Un poco sí, incluso yo creo que tiene una connotación un poco más individual, la moral. Lo que hace uno. Sí. Entonces, la ética es el estudio del bien y el mal sobre la moral. Para mí, la política es el estudio del bien y el mal para las sociedades. Sí. O sea, la sí, ética es sí. sobre la individualidad. Claro, igual que la arquitectura y el urbanismo es como la moral y la política. O sea, Vale. la ética y la política. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, para mí la política es el estudio del bien y el mal de las sociedades. Entonces, Sí. ¿por qué tenemos que entrar en política? Siendo la de política una definición generalista. O sea, yo no te estoy hablando de partidos políticos, yo no te estoy hablando No, de y de elecciones, de democracia. De hecho, La política para mí es sí, actuar en sociedad. el- salir a la la- gestión de la polis. Efectivamente, ir a la calle a hacer la compra es política. Justo. Comprar unas cosas y otras no es política. Los videojuegos son política. Los videojuegos son política, hacer la compra es política, Sí. hacer este podcast o esta retransmisión es política. Todo es Incluso, política. Buah, lo de la compra entramos en un subgénero ahí sí un poco turbio, ¿no? Que es como El uso del consumo, y el mercado. el cómo mercado, cambio climático, Ojalá verlo cómo un parar poco más, ¿eh? cómo parar el cambio climático a través de las acciones individuales. Eso es política. Pero Eso es política. me lanzo o no me Entonces, lanzo, porque claro, o sea, al final... entonces, entendiendo estos Vale. cuatro pilares, en resumen es sé un experto en un ámbito, en el tuyo, en el que más quieras, sé un experto en eso, educa de forma personal, además, porque estamos hablando de que tú en la educación reglada tienes a 20 o a 30 personas en clase, y entonces ahí entras en un esa contacto, gente tiene o sea, es querer. es querer estar ahí, gente que Tú. quiere estar allí. Pero entras en un contacto personal, entras en una relación personal con gente que tú ves, aunque luego entramos en educación a distancia y tal, Claro, pero claro. tienes contacto directo con esa gente. Vamos a la divulgación, entonces tienes un contacto a través de internet o a través de un libro, de una interfaz. de una interfaz, libros, reportajes, documentales, lo que sea. Y luego acabamos en política, donde estas acciones van a tener, se transforman en la sociedad y van a tener un impacto real sobre la vida de todo el mundo. Ostras, esto es muy siglo XIX, querer ser moderno. Ilustración y querer ser moderno. En realidad es una vuelta a la modernidad y una vuelta a la razón y una vuelta al conocimiento y una vuelta a la ética. Pero haciéndolo bien. Pero intentando hacerlo bien. Porque luego, claro, la ética, tú puedes tener... Una cosa que me interesa a mí mucho es el estudio sobre los valores. Porque yo tengo unos, pero no sé si son los mejores. Entonces, a mí lo que me interesa es saber si yo tengo los mejores para intentar transmitirlos a los demás. La cosa es que, por lo menos, o sea, es en esa duda... O sea, tener esa duda ya es bueno. Pienso yo, eso. quiero decir. Y ya no solo esa duda, sino esa inquietud. Claro, Porque yo no, o sea, yo no lo hago para mí. Yo no lo hago para yo vivir mejor. Yo lo hago para que todos seamos capaces de... Para yo hacer el esfuerzo de encontrar los mejores valores
Pero al transmitirlos final- a los demás y que todos los demás puedan vivir Pero al mejor. final en esto se pasaba el colonialismo de América. Claro. En transmitir mi verdad, imponértela a ti, que Claro, tú vivas mejor. pero no a través... Según mi verdad. Claro, no a través de la imposición, sino a través de la convicción. Bueno, pues es el colonialismo sudamericano por parte de España. Bueno, No es de América del Norte. yo no creo que esto sea colonialismo porque al final tampoco voy a intentar, o sea, no voy a ir con un... A ver, claro, pero hay ciertas barreras que, claro, no sé. Pero que además también tengo La como... religión católica ha pasado esa barrera muchas veces. Sí, pero yo también tengo espíritu crítico y es la cosa, que no digo que mi verdad sea la absoluta, sino, y además que voy a intentar hacer un estudio de por qué mi verdad es la mía. A ver, al final es Si eso. encuentro una verdad mejor, la Pero voy es a que al final, cambiar. claro, tú no tienes que dar tu verdad, tú tienes que conseguir que todo el mundo llegue a tu verdad, que no es lo mismo. Y no a la mía, sino Y no a la a tuya, una. sino a la suya. A la mejor. Claro, tú, según tu aproximación a la verdad, yo creo que de lo que se trata es de, según tu aproximación a la verdad, llegar a cuanta más gente mejor, pero que, o sea, que cada uno llegue por sí mismo. O sea, al final, cuando tú coges la verdad de otro, es porque tú no tienes tu propia verdad, entonces te vuelves una persona manipulable. Y esto ya no va según la educación que tengas o lo que te hayas educado tal, o sea, al final... Creo que en educación una de las básicas es conocimiento crítico y que nadie te imponga, porque al final cuando alguien te está diciendo algo y cuando alguien te está enseñando algo, pues muchas veces no es de manera altruista o sí, pero en el fondo tiene un cierto cariz egoísta en el sentido de que Tiene una intención. tiene una intención. Y claro, ese conocido, o sea, si al final tú no tienes un criterio propio y no sabes hacer una crítica, como decía Kant, pues al final, si no tienes tu propio sistema crítico, te imponen un sistema crítico. Que al final es lo que, por ejemplo, en la sociedad lo que pasa. Que al final tú no piensas, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza muy rápido el concepto de libertad. Tú no tienes un concepto de libertad propio, a no ser que te hayas buscado. Tú tienes el concepto de libertad de Estados Unidos, de libertad de nosotros hemos llegado aquí, vamos a liberar a un pueblo y ahora todos somos libres y como cierta utopía. Y como que te lo venden como eso, como una utopía, pero no se ha aproximado nada al concepto de libertad, ni siquiera se sabe lo que es el concepto de libertad. Muchas veces, de hecho, se confunde con libertinaje, con lo cual es súper peligroso. Y por eso creo que... De hecho, Héctor de Miguel lo que dice es: no confundamos libertad con libertinaje, porque lo bueno es libertinaje. O sea, no nos engañemos, lo bueno es libertinaje. Pero el cabrón es cómico. Pero no es mala, no está mal tirada No está tampoco. mal tirado, no está mal tirado. A mí eso me De gusta. hecho, sí, o sea, según los valores actuales de es el libertinaje. Quiero decir, al final, la sociedad occidental lo que impone es libertinaje. O sea, si de verdad estuviesen tan preocupados por la verdad, o sea, por la libertad, no estarían tan... Joder, no se explotarían pueblos, no se tendrían niños esclavizados en Sudán del Sur tejiendo, yo qué sé, recogiendo trigo. Coltán, sobre todo. En Sudán lo que hay Sí. que minas. Que yo sepa. Sí, eso. O en Taiwán cosiendo camisetas. Así que al final es eso un poco. Y... Vale, no me voy a lanzar a hablar de la libertad ahora, que o sea, pues ir hablando Eso de lo libertad, podemos, pero eso no- lo podemos dejar para Claro, otro día. Claro. Esto puede ser una primera aproximación. Hemos Claro. introducido un poco los conceptos que tenemos, tanto de principios de activistas, tanto como un poco las bases de conocimiento que tenemos, académicas. Un Ya. poco de introducción a pensamiento crítico también, que creo que no lo había introducido hasta ahora, tanto en los directos como en Sí, es que los claro, vídeos. yo de hecho, o sea, yo creo que lo más general es el pensamiento crítico. Yo creo que lo que la gente debería saber todo el mundo es pensamiento crítico y después especializarte en lo que quieras. Pero la base del conocimiento me parece que es muy importante. Pero va a ser, y yo creo que eso debe ser conocimiento crítico. De hecho, creo que por lo menos la primaria y buena parte de la secundaria debería estar encaminada a pensamiento crítico. Ujú. Pero, claro, no hay Me parece que el pensamiento crítico me parece más como un método que tiene que ver con lo que conté de lo que es el método científico. Siendo Sí. porque el método científico... Incluso yo, el igual se sale, igual hasta se sale. A mí del me conocimiento- parece, el del método conocimiento científico, o sea, para mí la ciencia es la aplicación del conocimiento crítico a la ontología.
Vale. Que lo mismo llega mi hermano lo y me puedo pega comprar. una paliza. ¿Quién? Porque mi hermano, que es filósofo, Ah, bueno, claro. pero me parece que es un método crítico a la esencia, ¿no? A lo que son A la las cosas- realidad material. Sí. Para mí es la aplicación de la ciencia. Pero el pensamiento crítico me parecería una aplicación al resto de metafísica, tanto como la libertad, como el resto de conceptos bueno, que podemos ir viendo más adelante. Pero me parece que la ciencia es La metafísica. lo que ha desarrollado más el conocimiento Sí. sobre la realidad, o sobre la Sí, realidad claro. material, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces hemos hecho como 1 hora y media de directo. Se quedará yo creo que en 1 hora de contenido para YouTube. Michel Gómez, arquitecto. No, hombre, pero Muchas gracias, no, igual no hay que definirse por lo que muchas gracias por hacemos. participar. Muchas de Vamos nada. a cerrar Muchas así. gracias. Muchas Haremos gracias por raptarme. un segundo vídeo más adelante. Claro que sí. Espero que te lo hayas pasado bien. Que sí, hombre, que sí. Bueno, Y nada, y un saludo a Guatemala. hasta la próxima. Chao.